Te lo voy a soltar así, sin adornos. La primera vez que lo hice con él fue en el parking subterráneo de un hotel en Alicante. Era miércoles. Eran las 6:30 de la tarde. Y sí, llevaba aún la alianza puesta. No tengo una excusa brillante ni un trauma del pasado que lo justifique. No me emborraché, no me sentí sola, ni estaba enfadada con mi marido. No fue un desliz. Fue una decisión. Fría, consciente. Algo dentro de mí quería romper algo, probar algo, salir del papel de esposa intachable. Y ese algo, lo arrastraba desde hacía meses. Todo empezó unas semanas antes, en un curso de formación docente que nos obligaron a hacer. Fue en un centro cultural de Elche. 2 días, 8 horas cada uno, charlas y dinámicas en grupo. Yo, con mi café frío y el boli masticado, sentada en círculo con gente que no conocía de nada, fingiendo interés. Y allí estaba él. Álvaro. Profesor de historia, 39, barba de 2 días, mirada viva, camiseta negra, vaqueros rotos y una forma de hablar que parecía que le daba igual todo, pero que al mismo tiempo te miraba como si fueras la única persona en la sala. No tenía un físico impresionante ni nada de eso. Pero tenía eso que no se puede explicar, esa actitud que te atrapa, que te hace reír sin darte cuenta, que hace que te preguntes por qué tu vida es tan aburrida de repente. La primera vez que hablamos fue por una tontería, una dinámica sobre conflictos en el aula. Yo dije algo sobre adolescentes y él se rió. Pero no se rió de burla. Se rió como si ya supiera lo que iba a decir. Como si me conociera. Y me jodió un poco, la verdad. Porque me quedé pensando en su risa toda la noche. A los 2 días me escribió por Instagram. Un mensaje inocente. ¿Tú también sobreviviste al infierno formativo? Respondí con un emoji. Luego con una frase. Luego con una conversación de 2 horas. No tardamos en pasar a WhatsApp. Hablábamos todo el tiempo. No de sexo, al principio. Hablábamos de libros, de música, de series, de tonterías. Pero yo ya sabía lo que venía. No soy idiota. Lo estaba alimentando. Y me gustaba. La primera vez que quedamos fue en ese hotel de Alicante. Lo reservó él. Me lo dijo 2 días antes. Yo inventé una tutoría urgente en el instituto. Mario ni preguntó. Llevaba meses metido en su trabajo, en su mundo, en su sofá, en su rutina. Ya no me veía. Dormíamos juntos, cenábamos juntos, pero él ya no estaba ahí. Cuando llegué al hotel, Álvaro ya estaba en la planta -2, esperándome dentro de su coche. Fue como si todo estuviera escrito. Entré, cerré la puerta, y no hablamos mucho. Me besó, me desabrochó el cinturón, y me tocó como si me conociera desde siempre. No hubo música, ni velas, ni camas con sábanas blancas. Solo los asientos traseros de un Seat León y la urgencia brutal de 2 personas que sabían que estaban haciendo algo sucio, y no les importaba. Cuando terminé, no sentí culpa. No sentí nada, de hecho. Solo un silencio raro, como si el mundo entero se hubiera quedado quieto. Álvaro encendió un cigarro, me pasó uno, y yo no fumo desde la universidad. Pero lo acepté. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo sé, respondí. Y era verdad. Volví a casa esa noche como si nada. Mario estaba en pijama, viendo una serie. Me preguntó si había comido algo. Le dije que sí. Me duché, me puse el pijama, me metí en la cama. Y dormí como hacía meses no dormía. No fue amor. No fue pasión. Fue una fractura. La primera. Y ya no había marcha atrás. Mario se enteró de todo, pero no fue porque yo dejara el móvil a la vista,
ni porque alguien nos viera en algún sitio, ni porque una amiga me traicionara. Fue mucho más directo, más incómodo y más real. Una mañana, mientras yo me duchaba, él entró en el baño y dejó caer algo que, en ese momento, no entendí del todo. Dijo, sin mirarme, como quien comenta el tiempo: ¿qué hacías ayer en Alicante? Yo paré de enjabonarme el pelo y me quedé quieta, sin responder. Lo dijo sin tono de acusación, sin gritar, sin hacer drama. Solo lo soltó, como si quisiera ver cómo reaccionaba yo. No preguntó con quién, no preguntó por qué, ni siquiera dijo que alguien me había visto. Simplemente dejó esa frase flotando en el aire, como si no hiciera falta más. Cuando salí de la ducha, él ya no estaba en el baño. Fui a la habitación, me vestí sin prisa, me senté en la cama y me quedé mirándome los pies, intentando decidir si iba a mentir o no. No me sentía culpable, pero tampoco estaba lista para que todo estallara. Mario apareció en la puerta, apoyado contra el marco, con los brazos cruzados y esa expresión suya que siempre tenía cuando algo no le cuadraba. Yo lo conocía bien, y sabía que si me daba tiempo, si me dejaba hablar, era porque ya sabía la respuesta. No lo había dicho como una trampa. Lo dijo porque no quería fingir que no lo sabía. ¿De verdad quieres saberlo? Le pregunté sin levantar la voz. Sí. Pero no quiero rodeos, contestó, sin moverse del marco. Estuve con alguien, dije, y vi cómo se le movía apenas la mandíbula, ese gesto mínimo que hace cuando algo le duele y no quiere que se note. Una vez. No dijo nada durante unos segundos, pero su cara cambió. No de manera exagerada, no como en las películas, no se echó a llorar ni me gritó. Solo se tensó. Como si estuviera aguantando un peso enorme sobre los hombros. Luego se dio la vuelta y se fue al salón. Lo seguí, no porque quisiera justificarme, sino porque no me parecía bien que ese fuera el final de la conversación. Me senté frente a él, en el mismo sofá donde habíamos compartido tantas cenas calladas, tantos domingos aburridos, tantas películas que ninguno terminaba de ver. No fue planeado. No fue algo que estuviera buscando, le dije, sabiendo que sonaba excusa aunque fuera verdad. Solo pasó. Me sentí viva, y lo hice. Mario me miró con una mezcla de rabia y tristeza que no había visto nunca en él. No era un hombre impulsivo, nunca lo había sido, pero lo que vi en su cara ese día no era calma, era contención. Se estaba sujetando, no por mí, sino por él mismo. ¿Fue alguien del trabajo? Preguntó. Negué con la cabeza. No. Fue en un curso. Solo hablamos, y luego quedamos una vez. No hay nada más, respondí, porque era verdad, aunque sonara sucio igual. ¿Lo vas a volver a ver? Insistió, y esta vez no supe qué decir. Porque no lo sabía. No tenía planes, pero tampoco podía prometer que no lo haría. No lo sé, respondí, y eso fue peor que cualquier mentira. Porque no cerrar esa puerta era, para él, como dejar claro que no me importaba el daño que había hecho. Él se levantó, caminó hasta la cocina y volvió con una cerveza. Eran las 9 de la mañana, pero no dijo nada. Se sentó y la abrió. Dio un trago largo y me miró como si acabara de ver algo en mí que no reconocía. ¿Tú te escuchas? ¿Sabes lo que estás diciendo? Me soltó, y por primera vez levantó un poco la voz. Has tirado a la mierda 8 años por un tío que conociste en un curso. ¿Te das cuenta? Yo me encogí de hombros, no porque no me importara, sino porque no tenía nada más que decir. Ya lo había hecho. Ya lo sabía. No podía cambiarlo. Y en el fondo, una parte de mí estaba harta de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Harta de que mi vida fuera una repetición de días sin sentido. No me arrepiento, le dije, y él se rió.
pero no fue una risa alegre. Fue una de esas risas que salen cuando estás al borde de estallar. Eso es lo peor de todo, Clara. Ni siquiera te arrepientes, dijo, dejándose caer en el respaldo del sofá. Durante un rato no hablamos. Solo se escuchaba el ruido de la calle, los coches pasando, algún pájaro. Todo lo demás era silencio. Él terminó la cerveza, se levantó sin mirarme y se fue al dormitorio. Cerró la puerta. No la golpeó. No gritó. Pero ese cierre de puerta fue más duro que cualquier insulto. Fue su forma de decir, ya no hay nada más que hablar. Esa noche durmió en el sofá. Yo en la cama. No cruzamos palabra. Al día siguiente, cuando me desperté, ya se había ido a trabajar. No dejó una nota, no mandó un mensaje. Y así fue como empezó la separación real. No firmada, no hablada, pero tangible. Compartíamos techo, pero ya no había pareja. Solo dos personas evitando hablar del agujero que se había abierto entre ellas. Pasaron días sin que él dijera nada. Me hablaba lo justo. ¿Has comprado pan? ¿Qué vas a hacer de cena? Nada más. Yo tampoco forzaba. Sabía que no había perdón fácil. Y tampoco sabía si quería pedirlo. Lo había hecho, sí. Pero no sentía esa culpa que todo el mundo espera que sientas. Sentía tristeza, sí. Porque algo se había roto. Pero no remordimiento. Y eso me hacía pensar que lo nuestro ya venía roto desde antes, solo que no lo habíamos querido ver. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Mario me miró fijamente y dijo: ¿Te gustaría que lo hiciera yo? Levanté la vista del plato, sin entender. ¿Qué hicieras qué? Lo mismo. Que yo me fuera a Alicante, o a donde sea, y me follara a alguien que me haga sentir vivo. ¿Te parecería justo? Lo pensé unos segundos. No porque no tuviera la respuesta, sino porque quería medir bien mis palabras. No se trata de justicia, Mario. Se trata de cómo se siente uno por dentro. Si tú estás como yo estaba, haz lo que tengas que hacer. Eso no es una respuesta, me dijo, dejando los cubiertos sobre el plato. Sí que lo es. Es la única respuesta honesta que tengo, le respondí, sin dejar de mirarlo. Él asintió. No dijo nada más esa noche. Pero esa conversación fue un punto de inflexión. A partir de ahí, todo fue más raro aún. Empezó a llegar más tarde, empezó a usar más el móvil, a salir los fines de semana con amigos del trabajo que nunca antes había mencionado. Y yo, aunque sabía lo que estaba haciendo, no dije ni una palabra. Porque, aunque doliera, sabía que se lo había ganado. Y que yo también me lo había buscado. Mario no tardó mucho en pasar de la calma incómoda a la confrontación directa. Lo hizo un sábado por la tarde, cuando yo estaba preparando la comida. Se sentó en la mesa de la cocina, cruzó los brazos y me dijo que necesitaba respuestas claras porque no quería seguir viviendo con alguien que le trataba como si solo fuera el encargado de pagar facturas. Yo lo miré intentando no sonar defensiva, pero él no esperó mi reacción. Me dijo que ya había pensado en todo, que sabía que no había sido un error de una sola vez porque mi forma de mirarlo había cambiado desde antes del asunto en Alicante y que probablemente llevaba mucho tiempo sintiéndose al margen en su propia casa. Luego me soltó algo que me descolocó: si no quieres seguir conmigo dilo ya, pero no me tomes por idiota, porque idiota no soy. Sentí un golpe en el estómago, no porque gritara, sino porque no lo había visto tan serio nunca. Le dije que no podía responder en blanco y negro, que no sabía si quería seguir o no, que tampoco quería separarme todavía, pero que tampoco podía prometer volver a ser la misma porque ya no sentía lo mismo. Me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé se levantó, cogió las llaves de su coche y antes de salir dijo: «Perfecto.
entonces yo haré lo mismo. Sin promesas. Cerró la puerta con calma y se fue. Yo me quedé allí de pie, con la olla a medio fuego, sin saber si acabar de cocinar o tirarlo todo a la basura. Nunca habíamos hablado así. Sabía que eso no era solo una amenaza emocional. Mario no era un hombre de hablar por hablar. Si lo decía era porque lo pensaba de verdad y si lo pensaba, lo iba a hacer. Empezaron semanas raras, casi surrealistas. Durante el día todo parecía normal, pero por la noche él empezó a salir más. No decía a dónde iba, ni con quién. A veces regresaba a las 3 de la madrugada y otras no regresaba hasta el día siguiente. Yo no preguntaba, porque sabía que si preguntaba él me haría la pregunta que yo no quería escuchar. ¿Y a ti qué te importa? Empezó a arreglarse más, a ponerse ropa que hacía meses no usaba, a cambiar su colonia y a dejar el móvil boca abajo cuando estaba conmigo. Lo observaba intentando entender si estaba fingiendo o si realmente había cambiado. Algunas noches, después de ducharse, lo veía mirarse al espejo como un tío que vuelve a aprender a verse. No buscaba mi atención, pero tampoco la evitaba. Era como si se hubiera desconectado de mí sin enfadarse. Y eso dolía más que cualquier grito. Una noche de jueves regresó tarde. Yo estaba viendo una serie en el salón cuando lo escuché entrar. No hizo ruido, se quitó los zapatos y pasó por delante de mí como si yo no existiera. Me di cuenta de que llevaba perfume de mujer en la camisa. No fue una suposición ni una paranoia. Era perfume. Lo reconocí porque lo usó una compañera mía del instituto durante meses. En ese momento sentí algo que no esperaba sentir, celos. No tristeza, no arrepentimiento, sino celos puros y directos. No le dije nada, pero al día siguiente fui al trabajo con la cabeza en otro sitio. Esa misma tarde, cuando Mario regresó, le dije que necesitaba hablar. Me respondió que él también, pero que hablar hoy no le apetecía, que prefería cenar tranquilo y hablar mañana. Yo insistí, porque sabía que si se posponía, no volveríamos a tocar el tema. Mientras preparábamos la cena, él me miró con esa cara que pone cuando guarda algo grande dentro. Dime lo que quieras decir ahora, le pedí, dejando los cubiertos en la encimera. Lo diré cuando quiera, no cuando te convenga a ti, respondió sin levantar la voz. Me encendí por dentro, no porque me faltara el respeto, sino porque me trataba con una frialdad que nunca antes me había mostrado. Era como estar casados con un desconocido. Después de cenar, se quedó mirando su plato y dijo que la semana siguiente no dormiría en casa. Le pregunté si se iba a un hotel y respondió que no, que iba a quedarse en casa de alguien. Yo, por orgullo, dije lo peor que podía decir: haz lo que quieras, yo ya hice lo mío. En cuanto lo dije, supe que me había equivocado. Mario me observó un segundo y luego sonrió, no con alegría, sino con una especie de alivio. Como si una pieza le encajara. Gracias, me dijo. Necesitaba oírlo. Ese gracias me hundió. Porque entendí lo que significaba, que él ya no necesitaba mi aprobación para nada. Al día siguiente se fue a trabajar como si nada. A los 2 días empezó lo que yo llamaría su venganza silenciosa. No fue agresiva. No hizo escenas. Simplemente empezó a recuperar espacios de su vida que había dejado abandonados. Contactó con gente que había dejado de ver. Fue a un evento del trabajo al que nunca iba. Se apuntó a un gimnasio. Volvía con ropa nueva. Lo veía más animado. Y cuanto más animado lo veía, más me dolía. Era como ver a tu pareja descubrir que vivir sin ti es más fácil de lo que pensaba. Un viernes llegó a casa con una maleta pequeña. Me dijo que esa noche no dormiría allí, pero que el domingo volvería para hablar. Yo le pregunté si era por una mujer y él contestó: si fuera por una sola, sería fácil.
Se dio media vuelta y se fue sin dejarme contestar. Esa frase me estuvo dando vueltas en la cabeza todo el fin de semana. No por pensar que estuviera con muchas, sino porque entendí que ya no pensaba en mí. Yo era parte de su pasado, no de su presente. Intenté llamarlo una vez el sábado. No respondió. No insistí más porque sabía que era inútil. El domingo por la tarde volvió. Se sentó en el salón y me dijo que había tomado una decisión. No me habló de divorcio, pero sí de separación real. Dijo que no creía en continuar con algo donde ninguno sentía amor, y que no iba a quedarse para esperar a que yo decidiera si tenerlo otra vez. Me dijo que él ya había perdido bastante tiempo esperando que yo le mirara como antes, y que lo único que le pedía era que no le frenara mientras intentaba rehacer su vida fuera del matrimonio. No gritó, no acusó, no juzgó. Parecía más calmado que nunca. Me preguntó si quería pelear por lo nuestro o si prefería dejarlo así. Me quedé callada porque no sabía qué responder. Él asintió como si ya supiera esa respuesta y dijo que seguiríamos viviendo juntos un tiempo, pero que empezaría a buscar piso para irse. Me dejó claro que no me odiaba, pero que yo ya no era su sitio. Esa noche dormimos en la misma cama pero a 1 metro de distancia. No hubo contacto, ni palabras antes de dormir. Tampoco hubo insultos. Y creo que fue lo más extraño, no había amor, pero tampoco guerra. Había algo peor, indiferencia. Sentí una punzada en el pecho más fuerte que cualquier miedo a ser descubierta o juzgada. Era el miedo a no ser importante para él nunca más. Ese mismo miedo fue lo que empezó a despertarme algo que creía perdido. El miedo a perderlo del todo hizo que algo dentro de mí reaccionara. Y ya no estaba tan segura de querer seguir por el camino que había elegido. A las 2 semanas de aquella conversación, Mario ya tenía alquilado un piso en el centro, cerca de su oficina, y me lo comunicó con la misma frialdad con la que alguien te informa de que ha cambiado el plan de telefonía móvil. Me dijo que se iría el viernes por la tarde y que dejaba sus cosas organizadas, que solo se llevaba la ropa y el ordenador, y que no le interesaba discutir sobre los muebles, el coche o las cuentas comunes, que ya hablaríamos de eso más adelante. No pidió nada. No insinuó ninguna condición. Y no dijo que me perdonaba. Simplemente se estaba yendo y ya. Ese viernes se duchó temprano, desayunó en silencio y comenzó a meter ropa en una maleta de ruedas sin disimular lo metódico del gesto. No lo hacía con rabia ni con dramatismo. Era como si llevara meses preparándose para ese momento y lo único que quedaba era ejecutarlo. Yo no sabía cómo reaccionar. Lo observaba en silencio desde el marco de la puerta del dormitorio, sintiéndome cada vez más fuera de lugar en mi propia casa. Cuando terminó, cerró la maleta, me miró y dijo algo que no esperaba. ¿Tú vas a seguir viéndolo? La pregunta me cortó la respiración por un momento. No era por celos ni por querer discutir. Era una pregunta limpia, sin doble intención, solo una necesidad de saber a qué se enfrentaba antes de irse. Yo no respondí enseguida. Pensé en mentir, pensé en decir que no lo veía desde aquella vez, pero entendí que lo que Mario me estaba pidiendo no era una respuesta útil, sino una mínima dosis de honestidad para cerrar su parte del ciclo. Sí, respondí sin mirarlo directamente, todavía hablo con él. No sé si lo seguiré viendo, pero no lo he cortado. Mario asintió con la cabeza como si esa respuesta fuera simplemente la confirmación de algo que ya intuía. Luego tomó la maleta, me dio una última mirada neutra y salió por la puerta sin cerrar con fuerza, sin hacer ruido. Yo me quedé sola en la casa, en el sofá, con un vacío estúpido que no venía de la tristeza sino de la inercia de ver marcharse a alguien que había sido parte de tu vida todos los días durante casi una década. Pasaron las horas sin que me diera cuenta y solo al anochecer me levanté a apagar las luces que él había dejado encendidas. Durante los días siguientes, lo noté activo en redes sociales, cosa que nunca había hecho antes.
Subía fotos en cenas, en terrazas con compañeros del trabajo, en lugares a los que nunca había querido ir conmigo. Yo no decía nada, no reaccionaba a nada, pero no podía evitar mirar cada imagen como una pequeña provocación medida. Empecé a sentir que algo no cuadraba, que esa tranquilidad con la que se fue escondía algo más. Entonces llegó el primer golpe. Me llamó una amiga que trabaja en una gestoría y me dijo que Mario había ido a ver a un abogado con intención de iniciar los trámites del divorcio formal. Hasta ese momento no me había planteado que todo esto terminaría en papeles. La palabra divorcio nunca había salido de su boca, y ahora me enteraba por una tercera persona. Ese mismo día, por la noche, lo llamé. Me respondió al segundo tono, como si supiera que iba a ser yo. ¿Te parece normal que me entere por otra persona que has ido a un abogado? ¿Te parece normal haber hecho lo que hiciste y esperar que no pase nada? Podías haberme dicho que ibas a dar ese paso. No soy una extraña. Tú me convertiste en uno, dijo, y colgó. A los 3 días recibí un burofax con una notificación formal. Mario pedía el divorcio de mutuo acuerdo, sin reclamaciones económicas, pero con una cláusula que me hizo helarme por dentro. Reclamaba el piso. No entendía cómo podía ser eso posible, si la casa estaba a nombre de los dos y fue comprada a partes iguales. Pero en el documento decía que él tenía como justificar que la mayor parte del dinero salió de su cuenta personal antes del matrimonio. Estaba claro que había estado reuniendo documentación, preparando movimientos, organizando algo que no tenía nada que ver con el dolor ni con el despecho, sino con una venganza fría, legal, estructurada. Ahí entendí que esto ya no era solo una separación, era una guerra silenciosa y yo ni siquiera había empezado a luchar. Fui a buscar a mi abogada, la misma que me ayudó cuando compré el coche, una mujer seca, sin mucha empatía pero con buena cabeza. Le enseñé los papeles y lo primero que me preguntó fue si él tenía pruebas de que el piso se pagó en su mayoría con dinero previo a la boda. Le dije que no lo sabía, pero que posiblemente sí, porque era muy ordenado con sus cuentas. Ella me dijo que si él tenía transferencias, declaraciones de ingresos o cualquier indicio de que la entrada del piso la hizo él solo, tenía mucho a su favor. Me sentí una idiota por no haberme ocupado de eso en su momento. Siempre firmé donde me ponían el papel. Mario se encargaba de todo. No porque fuera controlador, sino porque yo me desentendía. Y ahora eso me estaba estallando en la cara. Esa misma semana, me llegó un correo de la asesoría jurídica con el primer borrador del acuerdo. Mario ofrecía dejarme usar el coche y quedarme los muebles, pero la vivienda la quería él, y si no aceptaba, iba a ir por la vía judicial. Me quedé mirando ese correo con un nudo en la garganta. Llevábamos años sin gritar, sin peleas graves, sin ningún tipo de tensión violenta, y ahora todo eso se había convertido en una guerra de firmas, papeles y amenazas veladas. Le escribí un mensaje corto, casi absurdo: ¿de verdad vas a pelear por quedarte tú el piso? Me respondió con una frase que fue peor que cualquier insulto: ¿de verdad pensabas que no? A partir de ahí, todo se volvió más técnico. Comunicaciones por abogados, documentos, propuestas formales. Mario no volvió a dirigirme la palabra directamente. Había cerrado la puerta para siempre. Yo, por mi parte, no sabía qué hacer. Intenté cortar con Álvaro, pero él ya se había empezado a alejar. La última vez que nos vimos fue fría, rápida, incómoda. Me dijo que no quería líos con una mujer casada, aunque yo ya no lo estaba. Me pidió espacio y desapareció. Me di cuenta de que había perdido todo. El matrimonio, la estabilidad, y también esa especie de aventura que me había hecho creer que tenía derecho a algo más. Me había quedado sola, en un piso que probablemente perdería, rodeada de recuerdos que ya no significaban nada. El día que Mario vino a recoger los últimos papeles, fue la primera vez que nos sentamos cara a cara desde que me llegó la notificación de divorcio. No hubo abogados,
no hubo testigos, no hubo excusas. Me había escrito 2 días antes diciendo que pasaría el sábado por la tarde, que prefería que estuviera en casa para poder firmar y aclarar 2 detalles pendientes. No puso emoticonos, no dijo por favor, no preguntó si me venía bien. Yo simplemente contesté que sí. Cuando llegó, entró con las llaves que todavía conservaba y se quitó la chaqueta como si fuera un invitado temporal, no alguien que había vivido en esa casa durante casi una década. Se sentó en la mesa del comedor sin mirar mucho a su alrededor, como si no quisiera ver nada que le recordara lo que había perdido o quizás, lo que había querido dejar atrás sin sentimentalismos. Yo había preparado 2 vasos con agua y una copia impresa de todo lo que él me había enviado por correo. El ambiente era tan plano que por un momento me pareció estar en una oficina. Cuando nos sentamos frente a frente, sacó una carpeta negra, puso sobre la mesa unos documentos y dijo que solo había 2 puntos que requerían conversación. El primero era una modificación en la fecha de salida del piso, porque su casero necesitaba unos días más para dejarle el nuevo. El segundo era sobre el coche, porque había descubierto que estaba a su nombre y prefería cambiarlo cuanto antes para evitar problemas con el seguro. Yo asentí. No tenía fuerzas para discutir detalles. No estaba ahí por eso. Quería entender si quedaba algo humano entre nosotros o si ya todo era solo protocolo. ¿Y esto es todo? Le pregunté después de revisar la hoja. Es todo, contestó, sin dudar. ¿No hay nada más que quieras decir? ¿Después de todo? Mario respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo me miró como lo hacía antes. No con ternura ni con odio, sino con esa mirada suya que parecía escanear las intenciones, las mentiras, las partes ocultas. No sé qué esperas que diga, Clara. Lo dijiste todo tú cuando me lo contaste. Y luego cuando no hiciste nada por evitar que esto se rompiera. ¿Y tú sí hiciste algo? Sí. Me fui. Que no es poco, respondió, y volvió a mirar los papeles. Podrías haber hablado. Podrías haberme dicho que no querías esto. ¿Para qué? Tú ya lo habías elegido por los 2. No necesitabas mi opinión, dijo, y esta vez hubo un poco de amargura en su tono. Yo no lo elegí así, insistí, aunque ni yo misma creía del todo en lo que decía. Pasó porque estaba harta, porque me sentía invisible. No lo planeé, Mario. Pero lo hiciste. Y luego lo seguiste haciendo. Y cuando te pregunté si lo ibas a seguir viendo, ni siquiera pudiste decir que no. ¿Qué querías que hiciera? ¿Aplaudirte? No. Pero al menos entender, dije, y ahí sí levanté un poco la voz. Lo entendí perfectamente. Y por eso tomé mis decisiones. Ahora tú haces lo mismo, respondió sin alterarse, sin moverse de su posición. No era una discusión. Era el final de algo que los 2 sabíamos que ya no tenía arreglo. Estuvimos un rato en silencio. Él revisando los documentos, yo observando sus manos. Pensé en cuántas veces me había tocado esas manos sin darme cuenta, cuántas veces las había dado por hechas. Quise decirle algo, cualquier cosa, pero todas las palabras me sonaban inútiles. Entonces, sin previo aviso, fue él quien volvió a hablar. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí? No lo sé. Depende de lo que decida el juez. No quiero pelear por este piso, pero tampoco quiero que lo uses como castigo, dije, sin rodeos. No es un castigo. Es justicia. Yo lo pagué en su mayoría, y tú ya no quieres lo que construimos aquí. Me parece justo que me lo quede, respondió con una tranquilidad que me irritó más que si me hubiera gritado. Lo nuestro no era solo ladrillos y dinero, Mario. También fue vida. Y esa vida la compartimos. No fuiste el único que la construyó. No estoy diciendo que no compartimos cosas.
pero ahora cada uno sigue con lo que le toca. Y esto, Clara, ya no te toca a ti. Me quedé callada. No había forma de rebatir esa lógica fría y concreta. Yo había cruzado una línea, y ahora estaba pagando el precio. No con gritos, no con drama, sino con la pérdida concreta de todo lo que había formado parte de mi día a día durante años. A veces duele más lo que no se dice que lo que se grita. Y Mario ya había dicho suficiente. Firmamos los papeles sin más interrupciones. Cada uno en su hoja. Él guardó su copia y yo la mía. Luego se levantó, tomó su chaqueta, y cuando ya estaba en la puerta, giró la cabeza una última vez. No te deseo mal. Pero tampoco voy a perdonarte. No ahora. No sé si algún día. No lo estoy pidiendo, respondí, y él se fue. Me quedé allí de pie, sola, con los documentos encima de la mesa y una sensación de vacío que ya no era sorpresa. Era costumbre. Lo peor de todo no era haber perdido el matrimonio. Era darme cuenta de que no había marcha atrás. Lo había roto. Y ahora tenía que vivir con eso, sin nadie a quien culpar. Después de firmar los papeles y quedarme sola en el piso, no pasó nada especial. No lloré, no rompí platos, no salí a caminar sin rumbo. Me senté en el sofá y estuve allí casi 2 horas sin moverme, mirando la pared blanca del salón como si esperara que alguien viniera a decirme qué hacer ahora. Lo primero que hice fue escribirle a mi abogada para decirle que todo estaba firmado. Me respondió con un mensaje corto, profesional, sin comentarios personales. Lo segundo fue entrar en la habitación y empezar a abrir cajones. No para recoger nada, sino para entender qué quedaba mío y qué no. Había ropa, libros, algunas fotos que ya no tenían ningún sentido. Cada objeto era parte de un pasado que ya no servía, pero tampoco podía tirar sin más. No sabía si iba a quedarme en ese piso o no, pero en ese momento me daba igual. Solo quería ordenar algo, cualquier cosa, aunque fuera una estantería, porque mi cabeza estaba tan desordenada que necesitaba agarrarme a lo mínimo. Pasaron los días y volví al trabajo como si nada. Nadie en el instituto sabía lo que había pasado, salvo Lucía, que desde hacía semanas ya no me hablaba con la misma confianza. Álvaro había desaparecido por completo. No me bloqueó, pero tampoco me escribió. Vi que había dejado de seguirme en redes sociales, detalle absurdo pero que me hizo entender que no iba a haber ni siquiera un cierre por su parte. Su papel ya estaba terminado y el mío también, al menos en su historia. Yo intenté no pensar demasiado en eso, pero era imposible no sentirme completamente fuera de todo lo que antes me hacía sentir estable. En casa ya no estaba Mario, en el trabajo todo era automático, y mis amigas más cercanas, las pocas que tenía, estaban cada una en su vida, con sus problemas, y no sabía cómo empezar una conversación en la que tuviera que explicar que había traicionado a mi marido, perdido la relación y además quedarme con nada. Un martes por la tarde, mientras cenaba sola, decidí llamarlo. No para pedirle volver, no para hablar del piso ni de los papeles. Solo para saber si estaba bien. Tardó en responder, pero lo hizo. Me dijo que estaba ocupado y que si podía llamarme en otro momento. Le dije que no hacía falta, que solo quería saber si necesitaba algo. Me dio las gracias y colgó. No hubo rencor en su tono, pero sí una distancia que era más clara que cualquier rechazo. Era evidente que no íbamos a volver a hablar de cosas personales. Él ya había reconstruido su rutina sin mí y yo ahora estaba aprendiendo a caminar en la mía. La diferencia era que él había tenido un plan, y yo no. Esa misma noche empecé a buscar pisos en Idealista. No porque tuviera claro que quería irme, sino porque quería saber cuántas opciones tenía. Encontré 2 que estaban bien. Uno en la misma zona, otro un poco más lejos, más barato. Concerté una visita sin pensar demasiado. Cuando llegué al primero,
La agente inmobiliaria me miró con esa cara que ponen cuando saben que estás ahí más por necesidad emocional que por decisión financiera. El piso era pequeño, con cocina abierta, mucha luz, y sin ningún recuerdo. Me senté en la encimera un minuto y pensé, aquí podría empezar de cero. No sería feliz al instante, pero al menos sería libre de no tener que dar explicaciones a nadie. Salí de allí sin decidir, pero con una sensación nueva, tenía que moverme. No por orgullo, no por castigo, sino porque quedarme en ese piso con la sombra de Mario en cada rincón me estaba apagando. Él ya no estaba allí, pero yo seguía actuando como si lo estuviera esperando. Al día siguiente acepté el alquiler. Firmé el contrato una semana más tarde y empecé a empacar mis cosas sin drama. No hubo cajas de cartón gigantes ni ayuda de amigos. Metí la ropa que me importaba en 2 maletas, separé los libros que quería conservar y dejé en el viejo piso todo lo demás. Mario había dicho que el piso era suyo y no quería discutir más. Se lo dejé entero. No me llevé ni una sartén. Cerré la puerta por última vez un viernes por la mañana, sin avisarle. Dejé las llaves en el buzón con una nota que decía simplemente, he terminado. No esperé respuesta, y no la hubo. El nuevo piso era más silencioso, más frío, pero me pertenecía. Nadie había dormido en esa cama antes. Nadie había usado ese baño antes. Era incómodo, pero también necesario. Las primeras noches me despertaba cada 2 horas, como si mi cuerpo no entendiera el cambio. Comía poco, no tenía hambre. Me levantaba temprano, llegaba al trabajo, volvía, cenaba cualquier cosa, y veía series hasta dormirme. No era una vida emocionante, pero era mía. Me inscribí en una clase de yoga que dejé a las 2 semanas. Me apunté a un curso de fotografía online que nunca terminé. Hice lo que hace la gente cuando no sabe qué hacer, lo intenta todo y no termina nada. Pasaron casi 2 meses antes de volver a cruzarme con Mario. Fue en un supermercado, un sábado al mediodía. Estaba en la sección de verduras. Nos vimos a la vez, y ninguno desvió la mirada. Se acercó, me saludó con un gesto seco, y preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me preguntó si estaba viviendo bien, si me había mudado. Le dije que sí, que ya no estaba en el piso. No preguntó a dónde. Me dijo que estaba bien, que tenía mucho trabajo. No mencionó si estaba con alguien. No lo pregunté. Me dijo que se alegraba de verme y se fue. Me quedé allí, con una bolsa de tomates en la mano, sin saber si sentir alivio o tristeza. Cuando salí del supermercado, supe que esa había sido nuestra última conversación real. No porque lo hubiéramos decidido, sino porque ya no había nada más que decir. Lo habíamos dicho todo, y el resto eran restos que no necesitaban explicación. Esa noche, al llegar al piso, abrí el portátil y empecé a escribir. No para publicarlo, no para compartirlo con nadie, sino para dejar constancia. Para recordarme que esto pasó. Que me equivoqué, que hice daño, que lo perdí. Pero también para recordarme que la vida sigue. No con frases hechas ni promesas de futuro, sino con pasos lentos y reales. Hoy han pasado 3 meses desde que firmamos el divorcio. No he vuelto a tener pareja, no he vuelto a ver a Álvaro, no he buscado a nadie. Estoy sola, pero no vacía. He aprendido a hacer la compra sin pensar en otro. He aprendido a dormir en silencio. He aprendido que no necesito a alguien para saber quién soy. Lo que hice fue una mierda, lo sé. No lo justifico, pero tampoco lo niego. Lo acepto. Porque fue parte de mí, y ahora es parte de mi historia. Y si algún día alguien me pregunta si me arrepiento, diré que no me arrepiento de haber buscado algo distinto. Me arrepiento de haber destruido lo que tenía sin haber intentado arreglarlo antes. Y de eso sí que se aprende,
aunque sea tarde.